Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia. David y un servidor estamos muy agradecidos que estéis aquí. Es una conferencia, yo pienso que muy delicada. Es un tema que, sobre el tema de la agresividad, la ira, la rabia, siempre que está como muy estigmatizada dentro de la sociedad. Y una de las cosas que quiero dejar claro antes de empezar y para que David ya entre a explicar la siguiente diapositiva, es que para poder llegar a comprender el hilo de esta conferencia, la de hoy, hemos de partir de la base de cuál es la estructura de nuestra psique. Nuestra psique, tal como nos explicaba Carl Gustav Jung, está formada del consciente y del inconsciente, y que por lo tanto una de las cosas que hemos de tener muy presente es que tenemos nuestra mente está dividida en dos partes, lo que sería la personalidad y lo que sería la sombra. La personalidad vendría a ser aquella identidad en la cual nos mostramos al mundo, esa cara que queremos enseñar, que hay una inocencia, que como que todo lo tenemos muy controlado, y todo aquello que reprimimos o todo aquello que consideramos que no tenemos que hacer o que no tenemos que decir va a la sombra. Y cuando realmente reprimimos esta sombra, tarde o temprano esas sombras se acaban manifestando en nuestra vida, muchas veces de una forma abrupta, inesperada, dando unos gritos o sencillamente que al final te llega a sorprender hasta uno mismo, ¿no? Por eso, una de las diapositivas que me gustó mucho y que realmente me impactó cuando la vi David, es la siguiente que me gustaría que comentaras y para dejar muy claro esto que estoy explicando. Sí. Bueno, de hecho, yo creo que ya solamente un poco lo que decías, ¿no? Que solamente con el inicio que ha habido ahora, seguramente alguno ya está un poco nervioso. Decía, son y 36, todavía no hemos empezado, no sé cuántos. Ya es un buen ejercicio sobre la agresividad y que alguno seguro ya estaba un poquito más nervioso de la cuenta, ¿no? Yo al final le decía a Enrique, mira, si estamos tranquilos en esas condiciones, significa que tenemos la agresividad bien gestionada. Pero efectivamente, esa división que al final tenemos en nuestra mente de la máscara o la persona que podemos mostrar al mundo, ¿no? Esa personalidad que podemos mostrar al mundo y todo aquello que nos resguardamos, que reprimimos y que escondemos, porque en el fondo hay que entender que esa diferenciación o esa dinámica o esa escisión es natural que aparezca y es adecuada, porque al final somos seres sociales, vivimos en un contexto cultural, rodeado de otras personas y tenemos que tener unos códigos de convivencia y de funcionamiento y por lo tanto tenemos que reprimir ciertas cosas. De hecho, Freud era el primero que decía que la cultura surge por reprimir la naturaleza. Correcto. Y ciertos patrones instintivos, ciertos impulsos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que iremos a trabajar aquí, y efectivamente, como decía Enrique, es un tema delicado porque la violencia y la agresividad pues es un tema que está reprimido ya de base y de serie, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día, como estamos viendo a nivel social, parece que cuando más cultura hay, cuando más información hay para todo el mundo, en vez de conseguir como que... de hecho, los pueblos están más conectados, ¿no? Y sabemos tanto de China como de Estados Unidos, como de África y tal y cual, y eso en vez de generar comprensión parece que esté generando todo lo contrario. Todo lo ¿no? contrario. Y estamos viviendo en la frase que te estaba diciendo, el tema el intento de conseguir y mantener la justicia, o de deshacer o prevenir la injusticia, es la única causa universal de la violencia. A mí también me gustaría que, ya que tú escogiste esa frase, le dieras esa explicación. Es que de hecho, repetiré la frase porque creo que había problemas de audio para los de Zoom. Dice así, es una frase de Gilligan, es un psicoanalista, dice que el intento de conseguir y mantener la justicia o de deshacer o prevenir la injusticia es la causa de la violencia, ¿no? Es la verdadera causa de la violencia. De hecho, esta frase ya denota una asunción de base que es considerar la violencia como algo antinatural. O pues, que no forma parte de nosotros, ¿no? Y precisamente cuando reprimimos un impulso que es inherente o natural en nosotros, entonces lo que sucede es que esa agresividad se torna en violencia, es decir, se intensifica. Y ahí es cuando aparecen los problemas pues, que hay en el mundo en general. Es decir, el mundo está como está porque todos reprimimos parte de nuestra agresividad. Entonces, lo único que vemos es una exacerbación de ese impulso de forma desmedida y todo el mundo se está peleando con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la situación que hay a día de hoy es precisamente por esa escisión. Y al final, la justicia
Y el criterio de lo que es justo o lo que es injusto depende de cada uno, es totalmente subjetivo. Entonces, el trabajo que nos vamos a enfocar, sobre todo a lo largo de esta tarde, es intentar entender de dónde viene ese criterio, qué es lo que yo considero justo o injusto y en qué medida tengo que flexibilizar ese criterio. De tal manera que yo cuando reaccione frente a algo, piense, vale, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué debo de integrar? En definitiva, de esta situación violenta o agresiva que yo considero así. ¿Y en qué punto yo tengo que cambiar aspectos de mi personalidad y de mi ser para poder integrar aquello que me repele de entrada, ¿no? A colación de lo que está diciendo David, hay una frase de la UNESCO que dice que si la guerra, la violencia está en la mente de los hombres, es precisamente allí donde hemos de instaurar la paz. Precisamente la paz no se trata de intentar eliminar algo para que sobresalga algo, sino que la paz siempre la adquiriremos cuando seamos capaces de integrar esa personalidad y esta sombra, cuando seamos capaces de comprender que aquello que nos está molestando a los demás y que consideramos que es injusto o que creemos que esto es justo y aquello es injusto, cuando nos demos cuenta de que esos son las dos caras de la misma moneda, entonces estaremos entrando en un estado de paz. Eso no quiere decir que a mí me gustan las cosas de una forma o pienso que hay cosas que deberían de ser de una forma, ¿no? Pero me permito comprender esa represión, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la represión sexual que luego se acaba manifestando en lo que sería injusto, que podría ser el abuso sexual o la misma pornografía o la misma violencia sexual, cuando reprimimos un impulso y consideramos que esto es justo y no le damos salida a esta energía y no la empezamos a integrar y no encontramos este punto de equilibrio, realmente es lo que realmente importa para encontrar ese equilibrio emocional, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto... Bueno, hay muchos psicoanalistas y de hecho esto que voy a decir viene a resumir un poco, viene a acompañar la frase de la UNESCO que acabas de decir y viene a ser un poquito la conclusión de la conferencia o una de las claves, que es el hecho de que toda persona que se empeñe en eliminar la maldad en el mundo, precisamente lo que habrá hecho es reforzarla. Esta es una de las claves. Bueno, tenemos a Mr. Hyde, Dr. Jekyll de Mr. Hyde, la novela de Stevenson, ¿no? El Dr. Jekyll quería eliminar la maldad y lo único que consiguió es que la maldad se lo comiera. Que aumentara la maldad. Entonces, esto es algo que podemos aplicar ya cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales y en la relación también que tenemos con nosotros mismos. De hecho, el mundo está como está porque nuestra cabeza está como está. Correcto. Y al menos esta es la propuesta que nosotros hacemos y la premisa desde la cual partimos, que es que si nosotros queremos vivir en un mundo más, yo no lo voy a llamar libre de violencia o de agresividad, porque eso es un estado utópico en el que considero que nunca vamos a poder llegar, y porque si no, ya partiría de la base de que la agresividad es algo mala, cuando, ahora vamos a insistir en este punto, también tiene mucha parte positiva cuando la agresividad está bien equilibrada. Lo que decía, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros busquemos un mundo más equilibrado, en este sentido, en base a esta energía, cada uno de nosotros tenemos que incorporar la agresividad. Y esto es lo que más cuesta. Es decir, vale, tengo que ser un poquito más agresivo en mi vida, en mis relaciones, etcétera, etcétera. Nos hemos vuelto una sociedad que la imagen que mostramos al mundo, el afán de ser perfectos a nivel moral, estético... No hablar un poco alto. Claro, esto en el fondo juega en nuestra contra. Entonces, una de las reflexiones que ya invitamos a todos a haceros en este momento es... Y que yo voy a ser el conejillo de Indias. Sí, de hecho, pues bueno, nosotros somos los primeros que hacemos ese tipo de trabajo, pero es una reflexión que todo el mundo puede aplicar ya en su vida de una manera u otra, que es, ¿qué considero yo injusto o inadmisible? Y si yo contesto a esa pregunta... Sí, o qué cosas, fijaros, voy a leeros las tres. Sí. ¿Qué consideras justo o inadmisible? En vuestra vida, en algo que os pase comúnmente o que de alguna manera digas, pues mira, esto sí que me genera mucha cólera o me enerva o me desequilibra, ¿no? ¿Qué cosas te niegas a aceptar como tales? ¿Y qué es lo que más impotencia te genera? Son diferentes preguntas, pero que giran en torno a lo mismo, ¿no? Sí, de hecho, yo voy a contestarlas y me voy a poner como ejemplo un servidor, porque pienso que
ya también tengo una edad y esas experiencias, y que realmente en mi proceso de integrar esas polaridades, pues no, realmente uno acaba tienes que aceptar esa parte que forma parte de ti y que de alguna forma siempre estás proyectando afuera, ¿no? Sí. Yo, una de las cosas que siempre he considerado injustas o inadmisibles es el autoritarismo, ¿no? Realmente yo viví en un ambiente emocional, y lo que estoy explicando no sirve de ninguna excusa, porque pienso que el ambiente emocional en que en el viví fue un gran catalizador cuando yo empecé a integrar todas esas historias para ser quien soy actualmente. Por tanto, estoy hablando de eso desde realmente una consideración a esas polaridades, ¿no? El autoritarismo tiene muchísimas caras. Puede ser el autoritarismo de la violencia o el autoritarismo del amor, ¿no? Que viene a ser otro tipo de violencia, que eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Pero en mi caso el autoritarismo me hizo que yo vivía en un ambiente pues realmente que las cosas tenían que ser como tenían que ser, que había un Dios que nos vigilaba constantemente, que había en aquella época las cosas, eso no se hace, eso no se toca, eso no se dice, y en fin, etcétera, etcétera. Y entonces yo era un rebelde, pero yo me peleaba con todo el mundo, los profesores no sabían qué hacer conmigo, es más, estuve en un colegio que... Y seguramente cuando más te rebelabas frente a esa autoridad, más autoridad te encontrabas, claro. Más resistencia. Más resistencia. Entonces, claro, me llegué a enfrentar al director de una escuela cuando yo debía tener 10 o 12 años, no tenía más, y bueno, y siempre te he contado esa anécdota, que había un coro y tal, y yo... Y iba en todo el colegio a cantar y escogían a los 10 o 15 o 20 mejores, ¿no? Yo no quería ir hasta que me obligaron a ir al coro, y entonces escogieron a 20 y me escogieron a mí cuando yo no había cantado nada, ¿no? Y me pusieron frente a los padres y se pensaban que yo cantaría y no canté, ¿no? O sea, yo estuve allí delante de los padres y no abrí la boca, ¿no? Por lo tanto, esto, bueno, al final me expulsaron del colegio porque porque el director llamó a mi padre y dijo, bueno, aquí el único que manda soy yo, y manda más su hijo que yo, porque al final todos me seguían a mí, ¿no? Cuando trascendí y comprendí toda esa parte de autoridad, cuando yo era rebelde también era autoritario. Claro. No dejabas de imponer un criterio también. También era autoritario, claro, y era una autoridad con una causa justa, ¿no? Que realmente de justa tampoco tenía nada, y que podía ser tan injusta, porque yo podía llegar a ser muy injusto pues con otras personas, otros profesores que obviamente no lo vivían, ¿no? ¿Qué cosas te niegas a aceptar? Siempre una de las cosas que me ha molestado muchísimo es la falta de honestidad o la mentira vestida de verdad, ¿no? Esta es precisamente una que compartimos. La hemos comentado los dos. Entonces, si quieres comentarla. De hecho, aplicar estas preguntas a nivel personal y poner ejemplos personales es algo que puede ayudar a entenderos cuál es un poco el mensaje que queremos transmitir. De hecho, en el caso que acabamos de ver, Enric, no deja Enric, en tu caso, era solamente una autoridad que tú no estabas reconociendo en ti. Y por eso te molestaba tanto las personas que la ejercían. Y al final, esta es una de las claves de la inversión de pensamiento y del restablecimiento del equilibrio y de la agresividad, que es empezar a reconocerse como el agresor. Exacto. Es decir, como aquella persona que te molesta. Es decir, cuando yo empiezo a verme y a darme cuenta de que soy un poquito igual a aquella persona que más odio, que más me molesta o más injusticia me genera y que no estoy siendo capaz de ver, entonces es cuando se produce la verdadera catarsis, ¿no? Y en este sentido, a mí algo que también me sucede, incluso a día de hoy, y es algo que intento trabajarme, pero bueno, cada uno siempre caemos en lo que caemos, que es con la gente hipócrita, como decías. Sí. A mí la hipocresía es algo que me cuesta mucho gestionar, y sobre todo cuando estoy con algún amigo o alguna amiga que, no sé, me está contando algo que yo sé que se está engañando, porque sé todo lo que hay detrás, y me vende la moto, dicho vulgarmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora recordaba una amiga que me decía, no, pero he conseguido estar muy bien con mi pareja y ahora estamos súper felices. Y pienso, pero si me viniste hace 2 días y me decías que estabas fatal, ¿no? Entonces esto es como que, no sé, me genera una perturbación interna que también es irracional, porque pienso, oye, que cada uno tiene su vida y que tiene sus problemas, y yo también tengo los míos, ¿no? Y de hecho, cuando yo intento hacer esa inversión de pensamiento, me doy cuenta de que eso también es un tipo de autoritarismo y de inflexibilidad. De entrada, no estoy aceptando, mis propios fallos
mis propias incoherencias, mis propias contradicciones, que las tengo. Pero por eso me molestan tanto en la otra persona, ¿no? O sea, el hecho de yo darme cuenta o intentar taparme o ser perfecto en todo lo que hago, eso juega en mi contra. Y eso también hace que yo no vea y no quiera reconocer todas las incoherencias y todas las confusiones internas que tengo en el mismo sentido, ¿no? Y por eso lo rechazo en la otra persona. Entonces, yo siempre he tenido que hacer un trabajo de tolerancia, de ser más tolerante. Sí, y más flexible conmigo y con la gente. Y esto realmente es algo que he sufrido mucho en mi vida, que me ha alejado de muchísimas relaciones interpersonales, que he perdido un montón de amistades por considerar que yo solamente tenía que relacionarme con personas que estuvieran más o menos equilibradas o que tuvieran la vida más o menos Y esto es realmente ser un pequeño dictador allá donde vas. Y esto es algo que me di cuenta, ¿no? Que al final estaba obligando a la gente a ser de una determinada manera y eso alejaba a la gente de mi lado. Y mi trabajo ha sido ese, aceptar a la gente tal y como es y empezar también a mostrarme yo con mis fallos, con mis dudas, con mis conflictos y con mis... Y con tus incoherencias, como todo el mundo. Digamos, al final se trata precisamente de darte cuenta que aquello, repetimos el tema, aquello que más te molesta en los demás, pues algo tiene que ver contigo, ¿no? Otra de las preguntas, que es lo que más impotencia me genera, esa le he contestado yo rápidamente a David, es realmente la violencia que tenemos los seres humanos contra nuestra amada y queridísima tierra, ¿no? O sea, realmente el hecho, cuando yo voy a ir a correr y voy por el bosque y me encuentro que han hecho un botellón y hay montones de plástico y montones de basura, tengo que hacer un acto de tolerancia y un acto de flexibilidad. Y la verdad es que yo me hago esas preguntas y pienso, bien, al fin y al cabo yo también soy responsable. ¿Por qué me molesta tanto esto, Yo no? también soy responsable de todo eso, ¿no? Porque yo, aplicando la conciencia unidad, no estoy diciendo que esos son los marranos y algunos no lo son, ni tampoco hay que criminalizar a todos los jóvenes, porque hay jóvenes que como tu sobrino, que él lo dice, cuando salimos recogemos la basura, etcétera, etcétera. Gracias a Dios esto es así, ¿no? Pero sí que te das cuenta de que nosotros realmente estamos generando una violencia contra nosotros mismos y contra todos los demás cuando permitimos y somos tan condescendientes muchas veces con el tema de la basura y cómo realmente ensuciamos nuestros mares, cómo contaminamos la tierra y cómo realmente estamos generando un acto autoagresivo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo me siento responsable de vivir también esta autoagresión? Y tal. Bueno, de hecho, de ir integrando eso, obviamente yo he ido como buscando qué puedo aportar para descontaminar el mundo y obviamente no estoy diciendo que haya que recoger el plástico, que me parece muy bien, sino este plástico o esa basura generamos está en nuestra mente y eso es lo que yo he aprovechado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aportar al mundo y para que podamos eliminar esa basura de nuestro alrededor? Es empezar a eliminarla en nuestra mente. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Bien o la Emoción, cuando realmente empezamos a hacernos responsables de que el mundo en el que vivimos es el mundo en que realmente es la expresión de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a medida que he ido haciendo estas reflexiones, obviamente a nadie le gusta encontrarse plásticos por el bosque, pero ya también está la cosa como, bien, yo estoy aportando al mundo, al menos estoy procurando aportar al mundo pues esa limpieza mental y esa conciencia de que todo está interrelacionado y todo está conectado. De hecho, precisamente, una de las razones por las cuales el mundo está como está es por el exceso de individualismo que hay en esta sociedad. O sea, al final, la misma desconexión que demostramos con nuestra naturaleza y con nuestro entorno no deja de ser el hecho de que cada uno piensa pues, por su propio beneficio y no tiene en cuenta pues, su entorno más cercano, ¿eh? Este tipo de relación que mantenemos con el mundo lo podemos relacionar con nuestros vínculos interpersonales y con relaciones que establecemos. Sí, o sea, al final es dejar de pensar tanto en nosotros y en nuestro propio interés y empezar a tener en cuenta las necesidades de los demás, sus estados emocionales y empezar a conectar desde ahí, ¿no? Bueno, de hecho estamos pasando uno que es una agresividad muy importante, que es la que tendríamos entre lo que es el feminismo y el machismo, ¿no? Hemos pasado de una polaridad a la otra y hay un exceso de feminismo que es tan agresivo como puede ser un exceso de machismo, ¿no? Y entonces es como que vamos como, lo llamo el ping-pong, ¿no? Ping-pong. Precisamente todo esto que estamos hablando tiene que ver con la naturaleza con una
represión, como decíamos antes, de este impulso natural que es la agresividad. O sea, nosotros queremos hacer una distinción clara, o al menos es algo que yo considero y que Enric también, que es, por un lado, lo que es la agresividad, el impulso inherente de cualquier ser vivo, cualquier mamífero que podamos encontrarnos, que tiene la agresividad como cualquier otra energía. Y que menos mal que la tenemos, menos mal que la tenemos. Y lo que es, por otro lado, la violencia, que la violencia sería cuando esa agresividad reprimida toma formas mucho más drásticas sí, o dañinas, extremas, ¿no? sí, Dañinas. Entonces, la agresividad, como decimos, es un impulso natural y esto es algo que podemos ver incluso en cualquier bebé de un año o de meses. De hecho, yo que tengo un crío de 16 meses, veo que yo qué sé, que con la comida que no le gusta o cuando quiere salir al parque y no le dejas, o sea, el impulso agresivo, o no quiere que lo metas en el cochecito. El impulso agresivo siempre está y es algo natural que esté, ¿no? Porque de alguna manera determina aquello que quieres y aquello que no. Luego, claro, la sociedad empieza a tapar ese impulso y va ajustándote a unas linealidades que todo el mundo comparte, ¿no? Pero si pones la siguiente pantalla, creo que esto sí que sería interesante que todo el mundo lo viera, porque viene a determinar cuáles son los beneficios de una agresividad saludable o bien aplicada, ¿vale? Y esto es algo que podemos reflexionar todos y cada uno de nosotros en qué sentido estamos con respecto a estas pautas. Uno de los beneficios de la agresividad en este sentido es defender nuestra opinión. Es decir, gracias a la agresividad bien aplicada, que puede ser en forma de determinación, de firmeza, pues eso, ¿no? de mostrarse tal y como uno es. En este sentido, defender tu opinión requiere de una dosis de agresividad. Sobre todo cuando queremos mostrar nuestra opinión frente a un colectivo de personas que no están de acuerdo en nuestra forma de pensar o que nosotros no estamos de acuerdo en su criterio o en su opinión. El hecho de alzarse con la voz necesaria y dar esa opinión requiere de una oposición y de una agresividad aplicada, ¿no? Yo podría explicar la segunda, conocer nuestras debilidades y fortalecer a través de la competitividad. Un servidor tenía grandes dificultades de pequeño a aprender a leer, lo he contado muchísimas veces, pero no por contarlo no es importante, y realmente yo vivía una agresividad por parte de los mismos, entre comillas, los profesores o los compañeros que se te reían, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me dio muchísima fortaleza, porque realmente, lejos de aminalarme, como también era un rebelde, pues me decidí que yo iba a leer seguro, ¿no? De eso me llevó a leer centenares de libros, he llegado a leer, y lo cual me ha llevado a escribir. Creo que ya son unos 15 libros que ya están escritos, y por lo tanto explicar cómo realmente una situación agresiva eres capaz de darle una salida para mejorar pues, tus debilidades y convertirlas en fortalezas. La verdad es que hoy mismo, una de las cosas que tú, por ejemplo, me di cuenta de que cuando eras obviamente muchísimo más joven y eres un niño, una de las cosas que realmente te gustaba que yo leía mucho, es que cogías mis libros y luego marcabas las palabras que realmente no entendías, ¿no? Entonces yo me di cuenta, cuando tú hacías eso, de lo mucho que yo había integrado y lo mucho que había aprendido, y que tenía un vocabulario muy amplio, y no era consciente, y empecé a hacerlo cuando tú te marcabas y me preguntabas, ¿no? Aquel día tomé conciencia de que todo aquello que yo no sabía y todas las dificultades que había tenido y que me había causado muchísima frustración y una ira contra mí, eso sí que era así. Entonces decidí, que nadie me pregunte cómo lo decidí, que yo iba a ser mejor en eso, fue precisamente gracias a la agresividad. De hecho, una de las cosas que creo importante de este beneficio de la agresividad, que es conocer nuestras debilidades y fortalezas a través de la competitividad. ¿Por qué a través de la competitividad? La competitividad a día de hoy está estigmatizada. O sea, incluso en los sistemas educativos se intentan pues, suavizar la competitividad, que los niños pues, no hagan exámenes, por ejemplo. Es decir, toda una serie de conductas. O sea, hay una corriente a día de hoy que niega la parte positiva de la competitividad. Y de hecho, cuando yo me enfrento a otra persona, de la forma que sea a través del deporte, sea a través de un entorno académico, sea a través de lo que sea, es decir, cada uno lo puede aplicar pues, en su trabajo, en lo que sea. Cuando yo compito sanamente con la otra persona, eso me da el saber dónde yo estoy a nivel de mis competencias y mis capacidades.
Yo solamente lo sé a través de la comparación con otra persona. Si yo no compito, ¿cómo sé en qué soy bueno? ¿Cómo sé en qué soy malo? ¿Cómo sé en lo que tengo que mejorar? No puedo conocer ni mis virtudes ni mis debilidades. Y todo eso lo sabemos gracias a la competitividad y a las ganas de estar frente a otra persona, discutir, compararnos, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta de qué punto está y qué tiene que hacer para crecer. ¿Me explico? Yo creo que es un tema importante este tema de la competitividad porque al final es inherente a cualquier sistema social. O sea, la competitividad te lleva también a una jerarquización, que la gente es otra cosa que rechaza a día de hoy de la sociedad, las jerarquías. Y las jerarquías, de nuevo, son naturales que existan. Porque todo el mundo, por ejemplo, yo voy a plantear una inquietud. Uno se rompe la pierna y ¿verdad que le gustaría tener al mejor médico atendiéndolo? Claro. Entonces, ¿cómo sabemos que uno es el mejor médico? Pues por comparativa con los demás. ¿Y cómo un médico se esfuerza a ser el mejor? Pues por los beneficios que le conlleva esforzarse por una profesión determinada. Entonces, cuando quitamos la competitividad, también quitamos el valor de lo que una persona puede aportar realmente a la sociedad. ¿Me explico? Y las personas pierden la motivación si realmente no hay esas diferencias, ¿no? Sí. Y esas jerarquías que al final son parte de la sociedad. Otro de los beneficios de la agresividad saludable sería reforzar nuestra valía dentro del grupo social. Va muy a la par con la anterior. Que acabo de explicar. Sí. Permitirse centrarse en uno, en cómo se siente y priorizarse. De hecho, podríamos decir que la agresividad es un poco la antítesis de lo que es la empatía, ¿no? La empatía, tú estás conectado con las emociones y los estados emocionales de la otra persona. Cuando tú eres agresivo, lo que estás centrado es en cómo tú te sientes y en cuáles son tus prioridades y tus necesidades. Entonces, fijaros, una persona que no es capaz de mostrarse agresivo o agresiva es una persona que está desconectada de sí mismo o de sí misma. Eso es clave. Y que está desconectada de su cuerpo, de sus instintos. Y esto es algo fundamental que tenemos que recuperar en las personas que se identifiquen con esto. ¿Sí? Bueno, de hecho tiene que ver con la libertad de la liberación emocional. O sea, yo tengo que permitirme mostrarme enfadado, pero no buscar la causa o proyectarla hacia afuera, sino permitir... Pero esa liberación es importante, es decir, el hecho de que tú te sientas con el derecho de poder manifestar esa emoción. Te permite conocerte, qué pasa que te moleste para que te encuentres Hay así. muchas personas que tienen miedo a manifestar esa agresividad porque precisamente llevan tanto tiempo reprimiéndola que en el momento en el que se dan el permiso de alzar la voz, etcétera, etcétera, se pasan de la raya. Sí. Se pasan de la raya. Pero efectivamente, cuando nosotros no liberamos esa agresividad, tampoco conseguimos una auténtica tranquilidad. Porque nos quedamos internamente con ese run run y con esa inquietud. Es decir, el poder expresar libremente la agresividad también nos da auténtica tranquilidad. Bueno, y todas esas que vemos aquí, prácticamente las acabamos de explicar, sí. ¿No? La capacidad de iniciativa y liderazgo, no rendirse ni darse por vencido, esa para mí, lo he explicado antes, es que para mí es clave, ¿no? O sea, gracias a esta agresividad o a esta, vamos a llamarle, ira o rabia contenida, que la sacaba, pues preparándome mejor, estudiando más, mejorando mis clases, cuidando más mi diálogo. Eso también surge de la agresividad. Surge gracias a la agresividad, ¿no? Y no darme por vencido es quizás una de las cualidades que he llegado a desarrollar, y tú me conoces muy bien, David, que yo me caía y me levantaba, y si me he caído 1000 veces, me levantaba 1000 veces más, y cuando vez que me levantaba más fuerte, y sobre todo me levantaba habiendo integrado la experiencia, y tú puedes explicarlo porque has vivido mis experiencias. Yo no tengo ningún resentimiento contra nadie, y mira que ha habido gente que ha intentado pues, hacerme mucho daño, pero siempre lo he integrado como una parte de mí misma, y que gracias a todo lo que he vivido y he experimentado me ha hecho muy fuerte a nivel mental y muy fuerte a nivel físico, ¿no? El último de los puntos que hemos dibujado aquí tiene que ver con adquirir una identidad diferenciada. ¿Y esto qué significa exactamente? Significa que todos en algún punto de nuestras vidas tenemos que mostrarnos en desacuerdo con alguien, claro, con los sistemas a los cuales pertenecemos, empezando por nuestra familia. Es decir, si nosotros siempre estamos de acuerdo con lo que dicta nuestra madre o nuestro padre, ¿cómo vamos a saber quiénes somos? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que queremos en realidad? Es decir, estaremos en un sistema en el que las otras personas tienen una influencia excesiva sobre nuestra vida, sobre aquello que queremos,
etcétera, etcétera. Entonces, adquirir una identidad diferenciada implica también una oposición y implica, por lo tanto, una aplicación de la agresividad. Un ejercicio muy interesante que podemos hacer ahora es darle la vuelta a esta lista. Es decir, alguien que no tiene la agresividad bien integrada, precisamente, no tiene una identidad muy marcada. Es decir, las personas que están a su alrededor le generan demasiada influencia y le afectan demasiado la opinión de las otras personas. Familiares, gente del trabajo, etcétera, etcétera. Eso es un buen indicio de una agresividad mal integrada. No ponerse el líder de una cosa, ¿cierto? Por ejemplo, ser encargada de un departamento. Por ejemplo. Hemos dicho antes que si un beneficio es no rendirse ni darse por vencido, una persona que no tolera la frustración, que se cae de buenas a primeras y que a la seguida que hay un poquito de dificultad se viene abajo, es también una persona que tiene la agresividad mal integrada. La persona que no tiene capacidad de iniciativa y liderazgo, es decir, que se deja llevar por la opinión de los demás. El que no sabe protegerse a uno mismo o a otros. ¿Cuántos padres de familia frente a un problema con los hijos o un problema económico o con lo que sea se vienen abajo? Y tiene que estar la mujer ahí que dice, hostia, mira, otro problema más, el estado emocional de mi marido, tengo que tirar con todos. ¿Me explico? Es decir, o incluso, decíamos antes, defender nuestra opinión. ¿A cuántos nos cuesta a nosotros realmente decir lo que pensamos? En una reunión, en una reunión familiar, ¿sí? Y mantener realmente nuestra opinión. Reforzar nuestra valía en un grupo social. ¿Cuánta gente nos pasa por encima y no sabemos realmente defendernos? Es decir, todo eso, ¿vale? O lo de la liberación emocional. ¿Cuántas emociones reprimimos y nos callamos y luego no sabemos cómo vaciarlas? Todos esos son indicios de una agresividad mal integrada. Y eso es una reflexión que invitamos a todo el mundo a hacer en su Bueno, de vida, hecho, ¿no? como podéis ver, estamos trabajando la cara que muestra un mundo y la cara que no me permito mostrar. Siempre estamos en eso. Nunca nos olvidemos de eso. En el fondo, es natural también llegar a un punto de desacuerdo con los demás. Es que es natural, porque si no, nunca llegaríamos a saber quiénes somos. Entonces, fijaros, varias de las consecuencias de reprimir nuestra agresividad, que también las tenemos enlistadas a continuación y que podéis ver, consultar, sí. son... Fijaros, ser excesivamente pendientes de la conciliación y procurar no herir a los demás. Sí, sí. Alguien que se mueve siempre desde esa posición es alguien que se está haciendo un flaco favor. A él y a los demás también. Sí, sí. Porque nunca llegan a conocerlos a los demás si siempre estamos así, ¿no? Ser excesivamente obedientes, serviciales, sumisos, ¿vale? Y luego se quejan de que son manipulados por sus padres o por su marido, por su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, una de las cosas que realmente demuestra reprimir la agresividad, cómo realmente estamos en el exceso de no mostrarte quién eres. Porque realmente cuando no te muestras quién eres o lo que piensas con lo que estás viviendo, estás siendo agresivo con uno mismo y también faltándole el respeto al otro, porque si siempre te estás callando y como veremos más adelante, carecemos de asertividad y de saber decir sí o de realmente de demostrar cuál es nuestra posición, obviamente respetando la del otro, pero claro, caemos en la trampa del miedo a no ser aceptados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Todo eso son consecuencias de reprimir la agresividad. Sí. El miedo, por ejemplo, a no estar, a ser aceptado o el miedo a quedarme solo. ¿Y qué pasará? Yo siempre les digo una cosa, que cuando tú realmente te muestras asertivo en la vida y te muestras tu enfado sobre algo, muestras tu enfado, no lo proyectas sobre nada, eso estoy enfadado por esto y eres capaz de mostrarlo a personas pues allegadas a ti, estás también demostrando, también estás respetándoles a aquellas personas porque estás mostrando realmente cómo te sientes y también les permites que ellos se puedan mostrar también de esa forma, porque mucha gente... Es un permiso implícito que les das. Sí. Mira, este punto es interesante también, y es que aquella persona que está en un estado habitual, depresivo, triste, apático, aquellas personas que tienen poca energía vital en general, son personas que están vaciadas de ese impulso y de esa energía agresiva. Sí. Entonces, esto también es un análisis que podéis hacer internamente. De hecho, la agresividad se vuelve hacia uno mismo, ¿eh? Exacto. Mira, yo el otro día estaba hablando con la chica que cuida de mi hijo, que siempre viene unas horas sí, en casa. Es una buena anécdota. Sí. Y me dijo, bueno, estábamos hablando y me dijo, pues sí, mira, tengo problemas con mi expareja, que, bueno, yo tengo un hijo de 18 años, me contaba, y pues resulta que bueno, tiene la custodia compartida, está unos días con ella, unos días con él, y decía, y claro, ahora tengo problemas con mi hijo y con mi expareja porque cada vez que están juntos,
mi marido pues lo pega y es violento con él. Y tiene 18 años, ¿eh? Yo le decía, ¿qué hace? ¿Qué hace tu hijo? Es decir, ¿qué pasa? Pues bueno, que no asiste a la escuela, no hace campana, pues bueno, sí, pues ¿no? un poquito pues... lo que tú decías de la revelación frente a la autoridad, pues, pues el chico estaba un poquito en esa edad adolescente, bueno, pero que bueno. Y entonces, de alguna forma, perdona que te corte, estaba proyectando algo que tiene que ver con la madre y lo proyectaba contra el padre. Entonces se revela contra él. Entonces, bueno, claro, ella me contaba todo esto y yo escuchaba. Yo escuchaba, al principio no decía nada y yo intentando hacer mi ejercicio de tolerancia, ¿no? Pero ella me preguntó, ¿qué opinas, no? Y yo pensé... se la solté así rápido a ver si entendía y efectivamente no entendía nada, pero le dije, tienes que ser un poquito más como tu expareja. Y dijo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Claro. Y dije, ¿verdad que cuesta? Y me dijo, ¿qué me estás diciendo? Y digo, tienes que ser un poquito más como tu expareja. ¿Pero qué decís? ¿Que le pegue? Y dijo, no, digo un poquito más. Digo, uno está a un lado, una violencia exacerbada, digo, pero tú estás en el otro. Es decir, toda esa violencia que tú ves en él son impulsos que tú no te permites expresar. Y además le dije, seguramente cuando ves a tu expareja más agresivo, tú te vuelves más condescendiente. Y me dijo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tu hijo se refugia en ti. Claro. Y seguramente, cada vez que te ve, tú desautorizas implícitamente al padre. Y por lo tanto, todas las acciones que él hace no sirven de nada. Y por eso, cada vez es más violento. Y la sobreprotección que está ejerciendo la mamá sobre él es una violencia. Claro. Entonces, es otra violencia y eso te queda muy claro. Sí. Es otra violencia. Sí. Porque estamos en la otra polaridad, que es lo que hablábamos al principio. Entonces ella se quedó un poco parada cuando le dije, sí, efectivamente el trabajo que nosotros, la propuesta que nosotros hacemos es que uno, cuando ve a la persona, a su enemigo personificado, en este caso era su expareja, la reflexión es, vale, ¿en qué punto yo soy como esa persona y no lo estoy viendo? Es decir, ¿qué impulsos agresivos y violentos yo me reprimo y en realidad tengo y no soy capaz de reconocer? Y, en otro sentido, ¿de qué forma yo tengo que darme el permiso de empezar a expresar todo eso? Entonces le dije, seguramente con tu hijo tomas ciertas medidas que no sirven de nada. Porque tú me decías, ¿no?, que venía con una amonestación del colegio, mira, su hijo ha vuelto a faltar en el colegio. Vale, ¿tú qué le decías? Bueno, le digo que no puedo hacerlo, tal, no sé cuántos. ¿Tu hijo lo entiende? Me dijo, no. Digo, ¿vuelve a faltar en el cole? Dice, sí. Dice, entonces no entiende nada. Digo, tienes que extremar o reforzar, subir un poquito la intensidad de las medidas que estás aplicando. Claro. Porque lo que estás haciendo no sirve de nada. Entonces ella, claro, al final no tuvo otra que darme la razón. Claro. Dijo, eso es precisamente acercarte a lo que te está mostrando tu marido. Exacto, es ver la otra cara, y en la medida que, además es así, en la medida que el hijo reciba esa información por parte de la madre, de repente el hijo cambiará, claro, y recibirá otra actitud por parte de su padre, ¿no? Porque en definitiva él se mueve en dos polaridades y encima que, claro, consciente o inconscientemente uno está ejerciendo un tipo de violencia sobre el otro a través del hijo y el hijo pues como que al final sale como sale. De hecho, y esto tiene mucho que ver con la frase que viene a continuación, dice que pocas personas son capaces de abrazar su maldad. Porque nos negamos a verla. Uy, eso es importante. Lo que siempre pretendemos es culpabilizar a las otras personas o ver que el demonio o la maldad está ubicada en otra persona. Y el auténtico bienestar exige que integremos de nuevo dichas tendencias negativas. Por eso esta mujer, claro, me dijo, pero esto cuesta, esto es muy difícil. Y pensé, sí, es verdad, es difícil. Integrar la agresividad, integrar la sombra, en definitiva, como nos diría Jung, es un paso que requiere de mucho valor y de mucho esfuerzo. Y no es nada fácil. Y por eso el mundo también está como está. Porque es muy difícil integrar la agresividad. Pero en la medida en que nosotros identifiquemos ese impulso en nosotros y nos demos el permiso de parecernos un poquito más a aquellas personas que más odiamos, en esa misma medida estaremos restableciendo la paz o el equilibrio. Llevo 20 y tantos años procurando traer eso al mundo, porque la única forma de entrar en ese estado de paz
es integrar esa agresividad, darle salida, saber cómo canalizarla, cómo se puede expresar, cómo lo expresamos muchísimas veces viendo películas violentas, cómo lo expresamos muchas veces en trabajos como ser policía o ser militar, etcétera, etcétera, y cómo, en definitiva, esto que estamos viendo también no deja de canalizar una forma de la agresividad. Por ejemplo, el pacifismo en exceso, en otra polaridad, es tan agresivo como el militarismo en otra polaridad. Lo que estaba explicando antes, David, en la pareja, ¿no? Cuando realmente aquí hay un exceso y yo soy el otro exceso, los dos estamos haciendo daño a esta persona que está en el medio, ¿no? Entonces esa persona al final, ¿dónde es lo que va a buscar, no? Por eso la violencia realmente el castigo muy duro puede ser injusto, pero la sobreprotección muy permisiva también puede ser muy injusta, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio de la justicia y de la injusticia. Cuando realmente entendemos eso, David, y lo integramos, entonces cuando se acercan las posturas, y siempre encuentras este punto y equilibrio en cualquier situación que te encuentres en tu vida, que te permite expresar tu enfado, pero también te permite coger ese enfado, y como diría David R. Hawkins, acogerlo, darle salida, y cuando le das esa salida, realmente como que sabes lo que tienes que hacer, y un respeto hacia los demás y un respeto hacia ti mismo. Pudiendo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero nunca como criminalizando al otro. Bueno, es que de hecho la sobreprotección no deja de ser una forma de no dejar ser a esa otra persona. Y es una forma de coartarle su libertad, ¿no? Yo creo que esta frase ven a explicar eso que acabo de decir. Ejemplifica esto que comentábamos y que tiene mucho que ver con el ejemplo anterior, que dice que el odio a la maldad refuerza la maldad. O sea, esta es una premisa que espero que todo el mundo le quede claro. Y la oposición refuerza aquello a lo que se opone. Dice, esta es una ley con una exactitud igual que las matemáticas. Entonces, fijaros. Me encanta esa coletilla, ¿eh? Sí, sí. Es una ley con una exactitud igual que las matemáticas, que es la ciencia más exacta que existe. Fijaros, cualquier psicoanalista lo tiene bien estudiado, y una de las cosas que no podemos darnos cuenta es, en la medida en que mi entorno, en mis relaciones, yo perciba violencia, como en el caso que he puesto, en esa misma medida yo tengo la violencia y la agresividad mal integradas. ¿Sí? En la medida en que yo tengo un entorno relativamente pacífico o con poco conflicto, en esa misma medida yo tengo la agresividad bien integrada. Y esto es algo que se produce siempre. E insisto en esta cognición que todo el mundo debería de hacer. Frente a esa persona que más odio, ¿en qué sentido yo me reprimo ese impulso o esa conducta que tanto juzgo? Correcto. ¿Y en qué otro sentido soy incapaz de ver cuándo aplico esa conducta y en realidad también soy igual que esa persona? Yo creo que esas son las dos claves que podemos decir, ¿no? Entonces, fijaros, hemos visto que personas, cuando hay una represión de esa agresividad, se vuelven apáticas, tienen un estado vital, pues, digamos, decaído, depresivos, los demás les afectan demasiado su opinión, etcétera, etcétera. Huyen, están todo el día meditando, o están todo el día no sé qué, o huyen a las montañas, tal. Sí, o que están en entornos donde se sienten sometidos, etcétera, etcétera, que no les dejan ser, toda una serie de pautas, ¿no? Pero tenemos el otro lado, que son personas que, frente a esa represión, sacan toda esa violencia de forma exacerbada. Fijaros, son personas que rehuyen del contacto íntimo y emocional. Esta es la otra parte de la violencia mal gestionada. Personas que no tienen relaciones de cercanía, relaciones íntimas, y que no establecen una conexión emocional verdadera con los demás. Que en sus relaciones adquieren un rol de dominación, ¿no? Personas que se vinculan por interés, ¿por qué puedo sacar de ti? ¿Cómo me puedo aprovechar de tu posición? Etcétera, etcétera. De hecho, solo hay que ver el mundo como está, ¿no? Y lo que hemos vivido nosotros. Exacto. Personas que utilizan su intelecto, sus capacidades para desprestigiar a otras personas, y que no dejan crecer y no dejan brillar a otras personas por sus cualidades, y que tienen mucho miedo de que les quiten la posición en la que están. ¿Cuántos jefes pueden tener esa autoridad mal aplicada, ¿no? Como diría Newman, que es el padre tiránico, ¿no? Que no deja crecer a los que están a su alrededor porque quiere mantener su especialidad y su estatus, ¿no? Todo eso también son manifestaciones de una violencia por reprimir la agresividad, ¿no? Y claro, como decíamos, como es normal y como cabe esperar, ¿no? Es decir, cuando una persona es violenta, pues normalmente ha crecido en un ambiente en el que
también estaba lleno de violencia. Ahí tenemos que entrar, o sea, no vamos a justificar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay que comprender, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, niños han sufrido abusos, han sido maltratados, etcétera, etcétera? Y luego eso se acaba mostrando en su vida. Bueno, hemos visto muchas series y muchas películas donde realmente ves que aquella persona al final se puede convertir en un asesino en serie y en realidad está matando a su madre, ¿no? O sea, que al final cualquier niño que recibe violencia del tipo que sea, en el fondo se lo está preparando para que sea violento también y para que sea agresivo. De hecho, hay un fenómeno psicológico que se produce en este sentido que se llama el identificador con el ofensor, que es que cuando el niño recibe violencia del tipo que sea, desde abusos, abusos sexuales, violencia física, del tipo que sea, su forma de salir de ese trauma, de poder avanzar, es identificarse con el ofensor, con la persona que lo ha agredido. Y entonces lo que hace es su forma de sobrevivir a ese trauma o de sobrevivir a esa experiencia. Es decir, yo me identifico con esa persona. El síndrome de Estocolmo que le llaman. Correcto. Porque en el fondo lo que quiero es la aceptación de esa persona. Que me valore y que de alguna manera me quiera. Entonces, pareciéndome a esa persona, quizás recibo ese reconocimiento y esa atención. Entonces, claro, vemos a personas que son violentas y que son agresivas y que en el fondo lo único que les mueve es su necesidad de que alguien les quiera, les ame y les acepte. Y dejar muy remarcado, David, y voy a insistir porque lo he visto muchísimas veces, personas intolerantes, inflexibles, abusones, de todo tipo, han sufrido, para mí, la violencia más grande que hay, que es la sobreprotección y, por ejemplo, el trato o la educación diferencial entre niño y niña, por ejemplo, ¿no? Esto es realmente esto es gravísimo. Entonces vemos que, como que, no, eso ya lo hará tu hermana, o tú tranquilo que tal y cual, eso que puede parecer tan normal, eso crea a ese niño un estatus que no tiene y que le hace creerse superior a las mujeres en ese caso. Y entonces cuando la mujer se rebela contra esa historia, pues responde muy agresivamente porque de alguna forma en su inconsciente esto ha sido educado de esa forma, ¿no? Y esa sí que es una violencia muy grave, que es la sobreprotección, que es el ejemplo que tú explicabas antes, David. O sea, al final estamos hablando de un chico de 18 años, que ya... De hecho, algo que viene a resumir es esto que acabas de decir. Es ciertamente hay una vamos a llamar por la historia y por el pasado que ha habido, que todos tenemos. Hay un resentimiento importante con la figura del padre o la figura masculina dentro del sistema. Entonces, como eso, por todo lo que se ha dado en generaciones anteriores y que hemos sufrido tanto hombres como mujeres, y que, bueno, de en cierta todos manera, los ámbitos, la religión, lo que ha ido pasando es que se ha ido basculando hacia un lado en el que, al final, esa mujer o esa madre que guarda un resentimiento y un dolor para con su pareja, elige al hijo en cuestión, normalmente suele ser una figura masculina, como ese hombre que sí me va a acompañar toda la vida. Entonces lo moldean un poco en sus deseos, ¿no? Y de hecho terminan siendo excesivamente permisivos con este chico. Y al final el chico lo que, digamos, entiende internamente es que es especial, como decías. Que está como un poco por encima de las demás personas. Se le llama el síndrome del emperador. Exacto. Es que llega a ser hasta agresivo con los padres. Entonces, cuando una persona se siente superior a las otras demás personas, lo que está generando ya es una agresividad implícita. Y una de las cosas que me gustaría hacer hincapié es que muchos varones tratados con esa condescendencia y esa permisividad por parte de la madre los convierte en narcisistas, en perversos narcisistas que se llegan a creer que están por encima del bien y del mal y que ellos siempre lo han hecho bien porque desde pequeño cualquier cosa que hicieran, mamá siempre estaba allí y tal. Y si venía papá para decir cualquier cosa, no permitían, que es otra de las violencias, no permitían la educación masculina. Bueno, esto lo refleja un poco el ejemplo que he puesto antes. Sí. Y algo que sucede entonces con estos chicos, adolescentes, etcétera, etcétera, es que tienen muy poca tolerancia a la frustración. Y claro, no la saben gestionar. Entonces, cuando pues en sus relaciones interpersonales, como no saben gestionar el tú a tú, porque siempre han estado en una posición desigual y siempre han tenido sus deseos satisfechos, cuando aparece un poquito de frustración, porque tienen que, pues evidentemente cualquier relación es una forma de negociación, de ceder en ciertos puntos, de recibir en otros, caen fácilmente en la agresividad y en ser violentos.
porque no saben gestionar unas relaciones de tú a tú. Exacto. Porque tienen que ser relaciones siempre asimétricas, ¿no? Sí. Esto pasa muchísimo. Muy bien, seguimos entonces. Los tipos Sí. de violencia. Vamos a hablar ahora de diferentes tipos de violencia que creo que... El primero, si me permites, para mí sí. pienso que es la esencia de todo, ¿no? Sí. Que es la violencia contra uno mismo, ¿no? Sí. Y la violencia contra uno mismo pues tiene que ver, por ejemplo, qué diálogo interior yo mantengo frente a una situación determinada, ¿no? Y como está escrito aquí, ¿no? De hecho, una de las cosas que se ha estudiado es que el pensamiento negativo recurrente es un factor de riesgo bien establecido para la aparición de diversas sintomatologías como pueden ser depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Es decir, esto nos pasa a casi todos y de hecho la mayoría de las personas podríamos decir que su mayor enemigo está en su cabeza y que la cantidad de pensamientos que tienen sobre su valor, sobre lo que merecen, sobre sus capacidades, pues minimizan nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Y esto aquí es el principal foco en el que tenemos que poner nuestra atención. Es decir, ¿cómo me trato yo a mí mismo o a mí misma? Porque al final el mundo lo que va a hacer es reflejar ese trato que nosotros previamente hemos establecido. Y en la medida en que nosotros no sepamos cambiar esos pensamientos o esas creencias, indudablemente vamos a estar atrapados. Un ejemplo sería la falta de asertividad, permitir que muchas personas se quejan de es que mi madre se mete en mi vida, ¿no? Bueno, pues dile que lo que tengas que decirle. Ah, no, pero es que no entiende. Pues entonces el problema lo tienes tú. O sea, el mensaje no se lo estás dando claro, ¿no? O sea, realmente, si tú piensas que tu mamá se está inmiscuyendo en tu vida, date cuenta de que no es ella que se mete en tu vida, sino que eres tú que le permites que se meta en la tuya. Sí, sí. Cuando hacemos esa inversión de pensamiento, automáticamente esa rabia o esa ira, esa cólera contra tu madre se convierte en decir, vamos a ver, o sea, aquí tengo que aprender yo a saber decir sí, no y a poder decirlo de una forma pues que se entienda. Sí. Y siempre recalco muchísimo la asertividad en todas las relaciones porque uno tiene que aprender a decir no cuando quiere decir no y a decir sí cuando quiere decir sí. Y no hacerlo es una de las mayores violencias contra uno mismo, porque si yo niego aquello que realmente siento y no soy capaz de mostrarme con respeto y decir mi opinión con el respeto que se merece a los demás y decirle, mira, yo hasta aquí llego y de aquí no voy a pasar, obviamente vamos a generar una situación de incomodidad, pero si yo me callo, entonces le estoy dando como permiso al otro. Si al final tú no haces nada para que aquello de alguna forma termine, lo que estás dándole es chance, abriéndole el campo al otro que vaya interviniendo tan tranquilamente. Yo lo resumiría con que la persona que no hace nada para parar la violencia está pues participando indirectamente en que la violencia siga existiendo. Claro. Entonces, al final siempre tiene que haber una energía de posición que requiere de esa violencia de la cual te quejas. De esa agresividad, ¿no? De esa agresividad reprimida que te da la fuerza para decir hasta aquí. Claro. Entonces, fijaros, un dato interesante con respecto a la violencia contra uno mismo, que podríamos aterrizarla con el diálogo interno, que, digamos, reduce nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, como decíamos antes, y que es tan dañino tanto para nuestro bienestar físico como psicológico, es precisamente que también se ha descubierto que prácticamente el 90% de esos pensamientos o de esas preocupaciones no llegan a pasar. Son por cosas que nunca llegan a suceder. Es decir, hay un montón de cosas que nos preocupan que nunca llegan a suceder. Si sumamos esto con lo que hemos dicho antes, hay un montón de diálogo interno que no tiene razón de ser porque no hay evidencias para pensar así, que nos están machacando constantemente nuestra autoestima y nuestro modo de ser. Entonces, fijaros, nuestra mente al final siempre tenderá a seleccionar de todo aquello que sucede en nuestro entorno, aquello que refuerza nuestras creencias internas. Y esto es algo como un pez que se muerde la cola. Es decir, si yo pienso que no merezco o que no valgo para algo, entonces me fijaré de mi entorno todo aquello que refuerza esa creencia previa. Y al final diremos, ¿ves cómo tengo razón y es que no valgo y es que no merezco? Y no me estaré dando cuenta de toda una serie de estímulos que en realidad podrían sacarme de ese bucle. Entonces, en este sentido, uno de los recursos que también todo el mundo puede llegar a pensar y a reflexionar es, si yo reconozco que tengo toda una serie de pensamientos negativos que me afectan y que me coartacen y que me machacan internamente, uno puede reflexionar. De acuerdo, ¿qué beneficios obtengo yo al pensar así de mí? Es decir, ¿de qué forma, cuando yo pienso así, en el fondo
estoy obteniendo un beneficio implícito. Porque os digo una cosa, nosotros no mantendríamos ningún sistema de pensamiento o ningún sistema de creencias si de cierto modo, de cierta forma, no nos aportara un bienestar o no nos sirviera para adaptarnos de alguna manera. Es decir, al final lo mantenemos porque nos supone algo bueno para nosotros. Por ejemplo, no soy válido para este trabajo. ¿Qué implica decir esto, no? Sí, sí. O sea, pues no tener que mostrar mis destrezas o exponerme frente Exacto. a los demás. Es que yo no... Por ejemplo, a mí me decían, ¿cómo es que tú te atreves a hablar con público? ¿No? Digo, y pregúntate para que tú no te atreves. No me preguntes yo cómo es que yo me atrevo. Exacto. Sino, ¿cómo es que tú no te atreves? Digo, porque te vas a mostrar. Exacto. Y ese puede ser un beneficio de alguien que dice que no es válido para un trabajo. Exacto. Sí. No, es que yo no sirvo para esto, ¿no? Por ejemplo, no sirvo para el tema de los ordenadores o tal y cual, o no sirvo para hacer cualquier otra cosa. Bueno, es una forma de realmente de no mostrarme y de no ser capaz de, por ejemplo, de tolerar lo que puedan pensar o dejar de pensar de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Es una de aquellas cosas que yo he pasado, que repito, que tenía mis grandes problemas de aprendizaje y al final una de las cosas que me permite mostrarme al mundo, yo siempre digo lo mismo, digo, mira, yo me muestro al mundo con todo mi corazón y con lo mejor que sé y bien, y ya sé que habrá gente que le gustará y habrá gente que no le gustará. Y cuando realmente aceptas esa ambivalencia y esas dos polaridades, y cuando puedes aceptar esa crítica constructiva o crítica lacerante, no importa, y realmente la proyectas y la utilizas como fuerza, automáticamente estás creciendo y estás permitiendo, pues yo la verdad soy el primer sorprendido, de si miro de dónde vengo y a dónde he llegado, si es que he llegado a algún sitio, es precisamente eso que estamos explicando, ¿no? Porque en un momento es como que no servía para nada, ¿no? O sea, los psicólogos decían que, bueno, una de las cosas que yo tenía mucho y que se destacaba muchísimo en mí es la gran confianza en mí mismo. Pues sí, pues debí nacer con esa gran confianza conmigo mismo, pero yo pienso que la confianza en uno mismo precisamente es el acto más amoroso que podemos tener para con los demás y para con uno mismo, ¿no? Porque si empezamos a reprimirnos, tal y cual, es que yo no sirvo para eso, tal y cual, nunca vamos a salir de un mismo paradigma. Sí, sí. Otros ejemplos interesantes, por ejemplo, es el no soy una buena madre. O sea, ¿cuántas mujeres pueden pensar eso de ellas? Bueno, el otro día hablaba con la mujer de mi primo que decía, es que no, ¿ves? Y es que no me considero una buena madre, ¿no? Y cantidad de personas que nos encontramos que tienen ese diálogo interno, ¿no? Entonces, ¿qué puede obtener una mujer que piensa así? En el fondo, es decir, esta es la reflexión interesante, es decir, ¿qué me aporta pensar eso de mí? Claro. ¿No? O, por ejemplo, no merezco todo aquello que tengo. También es lo mismo. Es decir, son muchos de los pensamientos que nos hacen víctimas de una situación. Mostrarse víctima no deja de ser un reclamo, sí, un recurso de querer la atención y la aceptación de los demás. Sí. Entonces, algo que también puede ir bien reflexionar al respecto es pensar, bueno, entonces, ¿a quién puedo molestar yo cuando empiezo a mostrarme tal y como soy? Es decir, eso es importante, esa reflexión es clave. Cuando yo me voy a quitar toda esa movida de encima y empiezo a decir, vale, pues en realidad sí que valgo, en realidad yo puedo hacer... O sea, cuando empecéis a brillar por vosotros mismos, por vosotras mismas, ¿quién puede molestar esa luz? ¿A quién le puede molestar el hecho de que vosotros destaquéis? Hay un miedo a brillar, lo explicaba Nelson Mandela en su discurso, ¿no? Correcto. El mayor miedo que tenemos es a nuestra luz, no a nuestra oscuridad. A nuestra luz. Entonces, si yo realmente empiezo a destacar, empiezo a creer en mí, empiezo a valorarme, empiezo a quererme, cuando yo empiezo a hacer todo eso, ¿a quién puedo estar enfrentando directamente? ¿Quién puede no estar de acuerdo conmigo y con esa actitud? ¿Quién realmente representaba yo con todo ese diálogo interno? ¿A qué perfil de persona yo estaba reforzando? ¿Y qué lealtades voy a empezar a romper cuando yo me atreva a ser de la forma que realmente siento? Esta es otra de las dificultades, porque cualquier cambio que hacemos a nivel individual requiere de que todos los sistemas a los cuales pertenecemos se reajusten. Se reajustan relaciones, muchas relaciones pueden llegar a terminar por no aceptar nuestras nuevas facetas, nuestra nueva personalidad que estamos mostrando, puede disgustar a muchas personas, porque todos hemos llegado a construir un entorno social, unas relaciones que están ajustadas a una determinada forma de ser nuestra. Entonces, cuando rompemos todo ese diálogo interno, necesariamente van a cambiar esas relaciones y necesariamente van a haber personas que van a estar en desacuerdo, porque estarán viendo a alguien que está cambiando y eso siempre deja a las otras personas
sin excusas por cambiar. Y eso molesta mucho. Eso molesta muchísimo. De nuevo también aparecerán personas que nos apoyan en nuestro cambio. Claro. Se van a generar los dos lados, ¿no? Las dos polaridades. Pero hay que saber sostener eso. Y no solamente esa agresividad nos puede llevar a hacer ese cambio, sino que luego está el esfuerzo por mantenerse en esa posición y sostener, y esto es una de tus grandes virtudes, sostener a la gente que puede no estar en desacuerdo contigo. Claro. Pero al final, si tú estás tranquilo internamente con la decisión que estás tomando, con el camino que estás emprendiendo, es lo único que necesitas, porque al final es la relación que tú tienes contigo mismo. Sí, al final a la persona que tienes que gustarte y estar en paz es contigo mismo, ¿no? Porque tú no puedes gustar a todo el mundo. Y luego, las personas que te envuelvan van a empezar a reforzar esa frecuencia. Claro, claro. Y te vas a empezar a encontrar a personas que realmente respeten el paso previo que tú has hecho. Así es. Pero nunca es al revés, ¿no? Es así. Y esto es otro tema que a mí que creo que es muy interesante, y de hecho el otro día vi un documental que tiene mucho en relación con esto, que dice que parte de la violencia que también hay en las personas, o sea, muchas personas son violentas precisamente porque tienen una falta de sentido en la vida. Sí. O sea, no encuentran el porqué de su existencia o hay una falta de propósito, ¿no? Y vi un documental que tiene que ver con los espartanos, que es una serie de cárceles que hay en Argentina. Sí, que es muy interesante ese tema. Es un documental que todo el mundo puede ver en YouTube, que es gratuito, dura 1 hora y poco. Y bueno, ponía el ejemplo de unas prisiones, como decía, que están en Buenos Aires, y de un entrenador que llega... Que puedes decir que conocemos a esta persona. Sí, correcto, la conocemos. La conocemos. Y de hecho empezó pues, a enseñar a rugby a los presos. Empezó a entrenarlos, ¿no? Y bueno, hizo esa propuesta al coordinador de ese centro, ¿no? Sí. Y dijo, vale. Y cuando se presentó el día siguiente dijo, ¿qué has venido? Es que la mayoría de personas vienen con unas iniciativas, pero al final siempre se van o nunca llegan, ¿no? Esto es algo interesante, porque eso al final... Las personas que están allí en esos centros, que pues evidentemente han cometido un error en su vida, pero los llegamos a definir por ese error que han cometido. Exacto. Y ese es uno de los principales problemas. Sí. Muchas veces no se les da nunca una segunda oportunidad o se los estigmatiza en la posición en la que están, ¿no? Entonces, el primer sorprendido era el propio coordinador del centro que decía, ostras, pues al final ha venido, ¿no? Y empezó a entrenar a los chavales. Y venía un día cada semana. Y los chavales, al final, empezaron a nacer en ellos una motivación. O sea, fijaros que estaban en un entorno desprovisto de cualquier seguridad. Había muertes cada semana, apuñalamientos entre los presos. Imaginaos la tensión en la que están. Y ese rugby, ese entrenamiento que ofrecía ese señor que conocemos, era una salida de ese entorno y volver a ver un propósito en su vida. Un significado en la vida. Un significado. Entonces... Porque no deja de ser una violencia, perdón que te diga, sí. que tengas a la gente, como decías antes, en una prisión y los tengan que es estigmatizado de por vida. Claro, y que estén allí sin ningún tipo de motivación, de anhelo, etcétera, etcétera. Sigue, por Entonces, favor. empezaron a hacer los entrenamientos, luego partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablaban los testimonios de las prisiones y decían que claro, esperaban el día de la semana que entrenaban pues con muchísimo anhelo, con muchísimas ganas, que el resto de la semana se preparaban y entrenaban ellos para poder rendir mejor el día del entreno que venía el coach, ¿no? Y claro, llegó a producirse algo que fue realmente muy bueno. Cuando vi el documental es algo que me conmovió muchísimo. Que emociona. Porque empezaron ellos, es como que llegaron a tener ese propósito, como decíamos, pero había presos que decían, yo al final todo esto lo hago y siento que lo hago también por todos aquellos presos que creen que no va a haber ningún tipo de salida y que no hay por dónde tirar, ¿no? Entonces, cuando yo salgo al campo, porque cada X tiempo podían salir fuera de la cárcel y realizar un partido, cuando yo salgo, siento que les estoy dando el ejemplo de que en realidad hay salida y que hay libertad después de todo, ¿no? Y esto lo relaciono, si me permites decirlo, Enric, con una charla que vi el otro día de una filósofa que decía que se había encargado de estudiar a un montón de personas que sentían que su vida tenía significado, tenía propósito y que, lo que decíamos, ¿no? Tenía una vida
llena de significado. Eso lo vas a explicar a Slow, Sí. porque esto es muy Porque importante. y tiene mucho que ver con este ejemplo. Es decir, Sí. dijo que estudió un montón de personas y se dio cuenta de que se repiten, sobre todo ella destaca 4, pero yo de esos 4 voy a destacar 3, se repiten 3 elementos. De esas personas que no necesariamente tienen por qué ser felices en su vida, pero sí sienten ese propósito. Y eso es lo que les mantiene sanos y estables. Decía, el primero, el sentido de pertenencia. Es decir, pertenecer a un grupo, sentirse querido por los demás, sentirse que los demás te valoran por quien eres sí. y que tú puedes mostrarte de la forma en que realmente eres, auténtico. Auténtico. De hecho, una de las cosas que hicieron con estos espartanos era ponerlos todos en la misma sección de la cárcel. Y por lo tanto ya no estaban mezclados con los demás, que era un entorno de tensión, sino que estaban en un entorno familiar, que podían estar tranquilos, que podían pues eso, estrechar lazos, etcétera, etcétera, ¿no? Confiar en los de los demás. Ese sentido de pertenencia creo que es clave y que es una de las razones por las cuales muchas personas pueden reducir sus impulsos agresivos y violentos. El sentir que están en un entorno que se los respeta, que se les quiere, que se les ama. Pero eso se puede hablar ya en la familia. En la familia, en todas partes. Esto lo podemos trasladar todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestros entornos. Es decir, sentirse parte de. Y si yo no me siento parte de en un sistema, lo mejor que puedo hacer para conmigo mismo es irme. Existe. Porque si no estoy fomentando la violencia para conmigo mismo. Correcto. Esto es clave. Venga, el segundo. Sentido de pertenencia. La otra, propósito. Es decir, tenían algo por lo que luchar. Tenían energías para destinar en un sitio determinado. Porque a través del rugby, esas personas luego llegaron a sumarse, a tener motivación para realizar trabajos sociales, para asistir a clases y aprender. Es decir, un propósito empezó a llenarlos de demás propósitos. Y la última, que creo que es fundamental y que tiene que ver con el comentario que decía antes, es el sentido de trascendencia. Es decir, de estar haciendo algo no solamente por ti, sino por algo que está por encima de ti. Entonces, cuando juntamos estos 3 elementos, las personas tienen una vida llena de significado. Y esas personas, el ejemplo es la cárcel de los espartanos, cuando salían, el índice de reincidencia de acciones violentas decaía muchísimo. Era bajísimo. O sea, esas personas ya tenían un significado de vida y por lo tanto ya no estaban peleados contra el mundo, estaban llenas por dentro. Y eso creo que es fundamental. Es fundamental. Por eso es tan importante. Y me gusta mucho esa historia que conocemos, David. Y lo importante es que eso se puede trasladar ya no en un contexto, vamos a llamarle más heavy, sino en el de cada día, ¿no? ¿Hasta qué punto tú estás en tu familia y eres la persona que quieres ser? ¿Hasta qué punto tú puedes expresar tus opiniones? ¿Hasta qué punto realmente tu vida tiene un sentido y un propósito? ¿Hasta qué punto? Todas esas cosas realmente hay que de hecho, no hacerlas. Una de las reflexiones que antes comentábamos y que decíamos es que es totalmente cierto, y es que las personas que realmente son inspiradoras en la vida, que catalogamos como héroes, ¿sí? Como gente que cambia las circunstancias. Son aquellas que han sabido aplicar luz en las zonas más oscuras, como este ejemplo que decimos. Es decir, saber, esto es una de las claves que resaltaremos después, pero ya la anticipo, que es saber ver la bondad detrás de las formas, ¿no? Es decir, aplicar esa luz y esa comprensión. Saber ver la bondad detrás de la persona agresiva. En las zonas más desfavorecidas. Esto por un lado. Y por otro, también aportar, valga la redundancia, la oscuridad en un entorno de demasiada luz, vamos a llamarlo. Es decir, que en situaciones donde todo el mundo se muestra políticamente correcto y todo el mundo pues hace como aquello que está dictado a hacer, uno dice, pues... Permíteme, que habla bajito. Sí. Porque parece que hablar bajito es lo que... Perdón, es que a veces es muy difícil. Hay que poner oscuridad allí porque el hablar bajito también hay mucha represión. Exacto. Y poner oscuridad sería mostrarse ecuánime y auténtico. Y enfadarte si te enfadas. Mucha gente que le cuesta hacer eso en entornos en los que realmente es importante, que todo el mundo se deja llevar por lo políticamente correcto, lo establecido, etcétera, etcétera. Ser auténtico en aquellas zonas en las que realmente cuesta y en esos momentos de vital importancia. Bueno, como decía Aristóteles, que una persona, voy a parafrasearlo, que una persona que realmente tiene integrada esas dos partes es una persona que se enfada en el momento adecuado, en la situación correcta y con la persona que tiene que ser. Sí, ¿no? Correcto. En definitiva, yo puedo enfadarme ante una situación, pero no hacer eso un valle de lágrimas y también saber enfrentarte y afrontar una situación y mantenerte muchas veces como intransigente, eso también es un respeto para los demás. Correcto. ¿Cuántas personas aceptan un soborno
o aceptan, mira, cállate tu opinión, si tal. Sí. Todo eso, claro, cuando la persona dice no, es decir, no voy a perder mi autenticidad, no voy a vender mi alma al diablo, no voy a hacer el pacto fáustico famoso, ¿no? Sí. Es decir, me mantengo donde estoy, a pesar de que eso me conlleve de forma inmediata, a corto término, problemas, sí, o acusaciones, pero me voy a mantener igual porque es lo que yo siento. Eso es muy difícil de hacer. Y eso también es un acto de mucho valor, de mucho amor, y que al final no nos genera esa sensación de frustración interna o de estar desvalidos, que luego también se revierte en forma violenta, ¿no? Bueno, de hecho, yo lo he vivido todas esas historias a lo largo y lo ancho de esos 25 últimos años, ¿no? Y estamos donde estamos precisamente porque estamos integrando esas dos polaridades y reconociendo que, en definitiva, toda esa fuerza, vamos a llamarla negativa, es lo que nos ha impulsado a hacer grandes cosas y seguimos en nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado, porque tú lo sabes también como yo, momentos muy oscuros, pero esos momentos muy oscuros luego se han convertido en nuestra mejor maestría, ¿no? ¿Qué podíamos aprender de eso? ¿Qué errores teníamos que corregir, etcétera, etcétera? Esa actitud es fundamental. Es fundamental. O sea, al final es pasar de una referencia externa, de decir, pensar en los demás o tener el foco en los demás, a una referencia interna, de decir, vale, ¿cómo puedo crecer yo frente a esto? Es decir, ¿cómo puedo aprovechar esta energía? El ejemplo de antes, Exacto. ¿no? Esa experiencia que estoy viviendo tiene que ver conmigo. Yo soy una polaridad, que sería como el pacifista del mundo y el otro es el healer del mundo, ¿no? O sea, un momento. Entre esas dos polaridades, entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro, hay un punto intermedio, ¿no? Y esto es lo que realmente enseñamos, ¿no? Saber acoger nuestra oscuridad nos permitirá brillar en nuestra luz y no caer en la trampa de soy un santo o un iluminado, o soy un malvado, ¿no? De hecho, una de las cosas que sucedió en el documental es que la gente que trabajaba con los presos, que primero fue un entrenador y luego se fueron sumando otras personas, algunos decían, desde que trabajo con los chicos, yo también soy mejor persona. Claro. Es decir, yo me di cuenta de que no era tan diferente a ellos. Claro. Y que también era capaz de hacer ese tipo de actos en según qué circunstancias, como decíamos. Y entonces también se produce una humanización de la persona. Con respecto a la falta de significado y propósito, esto que hemos visto de las cárceles, se puede trasladar cada uno en su vida. En su vida, que al final, aquí hay muchas cárceles en la vida y en los trabajos. Y al final cada uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es aquello que realmente quiero hacer, siento hacer, y que muchas veces no hago por miedo? Exacto. Es decir, empezar a hacer frente a aquellas situaciones que normalmente evado, empezar a decir aquello que normalmente escondo, todo eso también va a favor de nuestro propósito. Mira esa frase. Sí. He notado que cuando niego la ira que siento, esta se convierte en miedo. Exacto. ¿no? Y esto a mí me gustaría explicarlo, porque muchos tienen una ilusión, un sueño, y cuando van a hacerlo, pues aparece el miedo. ¿Seré capaz? ¿En realidad valgo para este tipo de cosas? La gente tiene que aprender algo de mí. Es decir, estas dudas internas, como decíamos, ese diálogo interno, aparece siempre en los momentos en los que tenemos que dar un salto. Okay. ¿No? Es como que la vida dice, ¿estás realmente seguro? Y tu ego te toca donde más duele. Porque te conoce internamente súper bien y dice, ¿sí? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Porque eso sí que es un salto y un cambio que no todo el mundo está dispuesto. Bueno, y ese diálogo que merma nuestra autoestima es donde tenemos que identificar. Estamos a las puertas de un gran cambio. Sí. Precisamente ese impulso, esa ilusión, esa energía que teníamos para cumplir ese sueño, cuando nos frenamos, aparece el miedo. Y esto, cuando lo leí en palabras de John Eldredge, que tiene un libro que se llama Salvaje de Corazón, me tocó, dije, es verdad. El miedo aparece cuando nos desproveemos de ese aire y de esa agresividad. Y ese impulso que teníamos hacia afuera, de repente, parece como que nos volvemos hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que una de las claves, precisamente también para liberarnos de esa agresividad, es hacer frente a nuestros miedos. Porque eso también nos va a dar esa paz mental y esa paz en todos los sentidos. Ahora me ha venido la memoria de aquella frase de Rilke, que la encuentro maravillosa, sí. Que dice que si yo puedo liberarme de mis demonios, tengo miedo también de perder mis ángeles. Correcto. Esa frase yo pienso que vendría a resumir lo que estamos explicando. Me parece una frase genial. Es que el mal es inherente al bien. Okay. O sea, podemos definir uno por la existencia del otro. Es que precisamente cuando tenemos la agresividad integrada, no puede tomar esas formas tan extremas. Exacto. Porque están integradas con las demás emociones. Claro. O sea, la violencia, cuando está mezclada con nuestra felicidad, con nuestra tristeza, con toda la parte positiva,
entonces es cuando es equilibrada y se puede mostrar. Exacto. De este tipo de formas, como puede ser, oye, pues de vez en cuando pues, alzar un poquito la voz o tener una actitud más pícara Es decir, toma esas formas que sí que son aceptables dentro de la sociedad. El problema está en cuando la apartamos. Exacto. Yo el otro día tuve vamos a llamar una debate, una discusión acalorada con dos amigos, ¿vale? Estaba con mi pareja, con mi mujer. Y bueno, era un tema que a mí, digamos que hubo una discusión pasional, ¿no? Bueno, yo estaba con otro chico, con otro amigo, y no, porque él decía su opinión, yo decía la mía, y bueno, empezamos a alzar la voz y tal, no sé cuánto. Y hubo una reacción de incomodidad en general. O sea, la gente tiene la agresividad tan reprimida que ni tan siquiera aceptan una discusión un poquito acalorada. Sí. Y que ya lo tachan como de que no, de estas cosas contigo no se puede hablar. Porque ya parece que te enervas un poco. Bueno, ¿y qué pasa? Es decir, si yo no puedo realmente mostrar que hay ciertas cosas que me mueven internamente o que esa agresividad que ya ves tú, es decir, es un atisbo de agresividad, si yo no puedo mostrarme así, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, de hecho, ¿a dónde va todo ese impulso? ¿Me explico? Una de las cosas, y ahora viene a colación, porque lo estuvimos hablando tú y yo, que es el tema de que la expresión de la agresividad en la polaridad femenina y la expresión de la agresividad en la polaridad masculina, que es lo que venía aquí. ¿Que sería violencia directa o indirecta? Indirecta, ¿no? La violencia directa, bueno, de hecho, los hombres, o vamos a llamarle la parte masculina que todo el mundo tenemos, somos capaces de mantener nuestra fuerza y nuestra vehemencia en lo que estamos explicando, porque en el fondo sabemos que podemos terminar a bofetadas. Sí. ¿No? Bueno, mira, fíjate, esto que estás diciendo creo que es importante puntualizarlo. De hecho, efectivamente hay dos tipos de violencia, una más indirecta y otra más indirecta. Es verdad que en general, no significa siempre, pero en general la violencia directa es más habitual en hombres. De hecho, en niños ya se puede ver que son mucho más agresivos en sus tratos que las niñas. Y la violencia indirecta suele ser más habitual en mujeres. Hablamos de violencia indirecta pues, cuando son críticas o comentarios hirientes que pueden... pero que se realizan de forma, yo diría hasta incluso... Sutil y hasta diría incluso estratégica, ¿no? Sí. Digo un comentario malo sobre esa persona a una tercera persona para que le llegue de una forma determinada y yo pueda librarme de esa acusación, ¿no? Es decir, al final son violencias que son mucho más difíciles de detectar, violencias pero que aparecen en cualquier sistema familiar, en forma de bueno, cariño, con lo que hemos esforzado por estar donde estás. Con la voz bajita, ¿no? Como claro, que no te dice nada. Son cositas que dicen, hostia, esto me acaba de joder internamente, pero que es mucho más difícil de detectar que si alguien se te enfrenta directamente, ¿no? Y es importante darse cuenta de las dos, ¿no? Y de cómo una puede llegar a atraparnos mucho más sutilmente. Sí. Entonces, tener claro estas dos distinciones. Por ejemplo, una típica violencia de polaridad femenina. Cuando digo polaridad femenina no me refiero al género masculino y femenino, que solo podemos hacer hombres y mujeres, es el silencio. El silencio. Tú puedes desaprobar con el silencio. El silencio puedes desaprobar y puede ser tremendamente violento, no diciendo nada frente a lo que te puede decir tu pareja, ¿no? Es un tipo de violencia que además en el género masculino molesta muchísimo, porque el hombre está en el enfrentamiento, ¿no? Y muchas veces la mujer, como recurso de violencia, está en el silencio, ¿no? Repito, estoy hablando de hombre y de mujer, pero que puede darse en los dos sentidos. La violencia fruto del miedo a la soledad, esto realmente lo hemos visto el miedo a la soledad es otra fuente de violencia, sí. Otra fuente. Es gravísimo cómo personas aguantan situaciones inaguantables que hasta te preguntas cómo pueden aguantar esas situaciones, y es el miedo a estar solo o el miedo a estar sola, ¿no? Perdón, yo siempre les digo, solo si ya estás, porque el problema de miedo a estar solo es que cuando una persona dice que tiene miedo a estar solo o a estar sola es que no está con uno mismo. Y no estar con uno mismo es una de las mayores violencias que existe. Realmente el mayor respeto que nos debemos es a nosotros mismos. Ese respeto que nos debemos a nosotros mismos se lo damos a los demás. En la medida que yo permito que el otro haga de mí o me manipule o realmente me abuse, etcétera, etcétera, por miedo a estar solo o a estar sola, realmente esto ya es una falta de respeto, repito, a uno mismo, una gran violencia y también, por ende,
a la violencia al otro, porque al final el otro sigue haciendo aquello que yo también le permito hacer y me permito mi manipulación, ¿no? Por lo tanto, la violencia al miedo a la soledad, yo lo he visto en todos esos años, es para mí una de las mayores violencias que una persona tiene consigo mismo. Y a todo mundo que se siente solo o piensa que puede estar solo, sencillamente solamente hay un camino de reflexión, es que no estás contigo mismo, no estás contigo misma, y por lo tanto empieza a hacer un reset, un reciclarte y a preguntarte, ¿soy la persona que quiero ser en esa situación? ¿Estoy diciendo sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no? ¿Realmente me permito pues ponerme rojo una vez? ¿Realmente me permito poner límites en mi vida? Porque en definitiva, si no pongo límites en mi vida, obviamente la vida me las pondrá a mí. ¿Ok? Sí. La violencia estructural, sí. Para ir ya terminando esto. Sí, claro, fijaros que hemos pasado de un nivel más pequeño a uno más grande. Empezamos por la violencia individual, el diálogo interno, sí. Que da fruto luego, o como consecuencia está la violencia a nivel interpersonal en nuestras relaciones. Y evidentemente la agresividad, la violencia mal gestionada de las relaciones lleva a una violencia estructural que podemos ver en nuestra sociedad. A mí esa frase que de cualquier forma. Esa, ¿no? Frase que te la tienes que dar. De hecho podemos ver ya en cualquier faceta de la sociedad, la gente cuando intercambia opiniones, cuando hay un debate, es que no hay un acercamiento nunca entre dos personas. Nunca. O sea, siempre hay, yo refuerzo mi posición, tú refuerzas la tuya, y aquí no hay nadie que se cuando entienda. Terminamos, cada uno sale más reforzado. Decía una frase que decía, razonar es seguir encontrando argumentos para seguir creyendo lo mismo. Sí, sí. Pues así se mueve la sociedad, ¿no? Entonces, esa inflexibilidad al final es una representación de cómo estamos todos en nuestras parcelas una violencia estructural. Pues el racismo, el sexismo, clasismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y que estamos siempre proyectando en los demás por sus creencias religiosas, en definitiva, por todas esas historias. De hecho, estamos en una sociedad donde hay más diversidad que nunca, pero también hay más intolerancia. Y no se aceptan las diferencias y la diversidad de las otras personas. Y esto, bueno, estamos destinados al fracaso cuando no hay esto. Yo creo que comentes, David, esa frase que me encanta, esa frase, pero me la has explicado antes. Sí, es un comentario de un psicoanalista también, nosotros que estudiamos mucho el psicoanálisis, que decía, es de Scott Peck, y decía, centenares de veces, he escuchado la misma pregunta que me hacían, que es, ¿por qué cree usted que hay tanta maldad en el mundo? Decía. Dice, pero a mí me resulta curioso que jamás se me haya preguntado, ¿por qué cree usted que existe tan bien en el mundo? ¿Por qué? ¿No? Y de hecho cuando uno se pone dice, es como si creyéramos que el mundo naturalmente es bueno y que de algún modo ha pasado algo que ha desajustado su naturaleza. Pero el día le escuchaba este que hace siempre documentales en la selva y demás, bueno, decía que tú pasas una noche en la selva y hay de todo menos bondad. O sea, ahí se mata todo Kiski, hay unos que se comen a los otros, o sea, depredadores a presas, etcétera, etcétera. Es una persecución constante. O sea, de bueno hay poquito en la naturaleza. Dices, venimos de ahí. Luego uno piensa, ostras, ¿cuántos niños que roban, no asisten a la escuela o hacen actos que de alguna manera podríamos tachar como incívicos y terminan siendo adultos de provecho? Aprovechables, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas en realidad se mueven más por vaguería que por trabajo? Uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que las cosas están tan bien? Están bien. O sea, podría hacer la cognición al revés, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos tan bien si partimos de todo esto? Y de hecho, esto nos lleva a hacer la reflexión de que en realidad la naturaleza del ser humano no es ser bondadoso. Es ser bondadoso y ser malvado. Están las dos cosas. Y que no podemos pensar de que aquí las cosas se ha producido un desajuste o que las cosas no están funcionando bien porque hay violencia. No, precisamente es de nuevo insistimos en esta idea, en la no aceptación de nuestra agresividad inherente, lo que nos lleva a perpetuar la violencia. Yo, a colación de lo que está explicando David, el otro día vi un vídeo, me regalaron un vídeo de los 3 tenores italianos, creo que son italianos, y que estaban cantando, creo que era en Florencia, es así, ¿no? ¿Verdad que era en Florencia? Y realmente, cuando se cantaron, yo que no soy, no es que no me guste la música, pero no soy de aquellos que, y me emocioné y lloré, y me hice esa reflexión, ¿no? Dije, qué bondad hay en ese canto, que todo el mundo se emociona, tal y cual. Y luego, aquí lo mires atrás y vemos que Europa
ha esclavizado a África y vienen los inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo y se mueren a miles, y lo que no sabemos, la inmigración que hay, y cómo tenemos un corazón duro y a la vez podemos, el ser humano puede pues, como desprestigiar o anular a seres como somos nosotros, y luego hacer eso tan maravilloso, ¿no? Y la verdad es que pensé esto, por eso me ha gustado tanto esa reflexión, que pensé, ¿cómo es posible que somos nosotros tan malos, seamos capaces de hacer cosas tan bonitas y tan buenas para la humanidad? Que es como, por ejemplo, yo realmente cuando les escuché, y eso que en el teléfono móvil, pero wow, es que no puedes evitar llorar, ¿no? Bueno, es lo que realmente hay una... Ya te digo, a día de hoy hay una división muy grande dentro de la sociedad y que parte de un poco de lo que decías inicialmente, de esa escisión interna que tanto nos cuesta reequilibrar, ¿no? Otro ejemplo son las redes sociales, donde todo el mundo se esfuerza por tener una imagen de perfección, pero luego lees los comentarios que puede haber en YouTube, los comentarios que puede haber en Twitter, y todo el mundo saca la sombra por ahí. Es decir, hay una bipolarización es muy increíble cómo extrema, la gente utiliza un nickname o como se llame esto para decirte todas las animaladas del mundo, tal y cual. Muestras una cara B y luego sale todo por debajo. Por lo tanto, las redes sociales están sacando la sombra de la sociedad, porque a veces cuando miras los comentarios es que te da vergüenza ajena, ¿eh? Piensas, madre de Dios, Señor, y eso precisamente es violencia pura y dura, pero luego eso sí, cuando salen en la televisión o salen en las pantallas, todo el mundo va como arregladito y todo está... esa violencia, o si no, el Photoshop, ¿no? Que se quitan un poco de aquí y se quitan un poco de allá. Esa violencia que aparece en redes es precisamente por nuestro esfuerzo a ser perfectos. Claro. Y esta es una de las claves, es decir, nuestro esfuerzo para no tener defectos, para aparentar esa perfección moral, para decir que nosotros sí que no tenemos ningún fallo, es lo que luego alimenta la violencia. Esto es clave. Nuestra propuesta es, bueno, para resolver el mal en el mundo, al final hay que hacer los cambios en nuestra vida, en nuestra pequeña parcela, porque todos los cambios en el microcosmos luego se reproducen en el macrocosmos, ¿no? Y como decías inicialmente con la frase de la UNESCO, es en nuestra mente y en nuestros corazones, donde yo diría, no tenemos que aplicar paz, sino que tenemos que recuperar la agresividad. Ese es el aprendizaje de esta clase, ¿no? O gestionar esa agresividad, que en definitiva, gracias a esto nos permitimos... Bueno, es que vivimos en un mundo dual, como lo explicaba Jung, y es importante tener esas dos polaridades, esas luces y esas sombras, ¿no? Esa famosa analogía del árbol del Edén, o del árbol del paraíso, o el árbol del conocimiento, o el árbol del bien del mal. Es un árbol que da dos frutos, el mismo árbol da los dos frutos, y realmente tenemos que aprender a comer esos dos frutos, y entonces entraremos en ese estado, vamos a llamarle celestial, ese estado del Edén, cuando somos capaces de integrar esa oscuridad y hacerla, pues, a cogerla en nuestro corazón y saberla combinar y saberla gestionar cuando hay que sacar luces y cuando hay que sacar sombras, y no caer en la trampa de la polarización y mostrarse al mundo como que soy un ser iluminado y luego por detrás estoy acometiendo lo más oscuro. Realmente lo vemos en las religiones, como muchos predican no sé qué y luego tienen ese lado oscuro que hay, ¿no? El lado oscuro del cristianismo. Cuando tú niegas la sexualidad como algo malo, por ejemplo, pues la sexualidad luego toma las formas más rebuscadas que te puedes imaginar, ¿no? Al final hay que integrar esas dos polaridades, y cuando realmente dividimos las cosas, de hecho, el infierno, como nos diría en aquel libro Encuentros con la sombra, el infierno empieza cuando trazamos una demarcación y decimos esto está bien y eso está mal, y automáticamente convertimos el bien en mal y el mal en bien, y estamos en el infierno. Y el cielo es precisamente ese estado de integración, de comprender que todos tenemos luces y oscuridades, porque precisamente vivimos en un mundo dual, y cuando empezamos a integrar esa dualidad en nuestras vidas, que siempre la vemos reflejada en nuestra pareja, que es nuestro mejor maestro, cuando realmente aprendemos a conocernos a nosotros mismos a través de los demás, cuando somos capaces de comprender que aquello que yo señalo en el otro es algo que tengo condenado en mí, que aquello que no me gusta del otro es algo que tengo que integrar en mí, realmente estamos haciendo un acto de bondad. No estoy diciendo un acto bien ni un acto mal, sino un acto de bondad. Eso se llama bondad, que es lo que realmente es la fuerza del ser humano, ¿no?
Bien, Sí. realmente estamos ya como resumiendo Sí, esta rata, ahora ¿no? ya cerraremos con los recursos para gestionar la violencia. Los hemos ido mencionando de forma transversal, pero ya será un resumen. En primer lugar, pues evidentemente que esto es algo que reforzamos en todas las charlas que hacemos, que es aprender a expresar nuestras emociones. Decíamos antes, la persona agresiva, la persona violenta y la persona que no muestra ningún atisbo de agresividad es aquella persona que está desconectada de su cuerpo, de sus instintos, de aquello que realmente le mueve. Entonces, yo os diría que cualquier cosa que os pueda molestar de vuestra pareja, de vuestros hijos, de vuestros padres, de cualquier persona de vuestro entorno, no la dejéis pasar. O sea, no digáis, bueno, esto vamos a hacer como que no pasa nada, ¿no? Vamos a dejar pasar esto que acaba de suceder y que me ha molestado y me voy a callar y voy a seguir con mi vida. No hagáis eso. ¿Por qué? Porque al final ese pequeño problema, que al principio es pequeño, luego va tomando cada vez más forma y más volumen. Y no solamente cada vez el problema es más difícil, es más grande, sino que nuestra incapacidad para gestionar el problema también es menor. Porque como no hemos tenido el acto de decir, oye, mira, paremos un momento, que esto es lo que me molesta, esto es lo que me pasa. Esto que acabas de hacer me ha incomodado. ¿Sí? Fijaros, o sea, un acto tan sencillo como decir, un momento, que te voy a decir cómo me siento, o cómo me ha afectado esto que acaba de suceder. Si no hacemos eso, ya no nos estamos entendiendo con esa persona, ya estamos siendo falsos con nosotros mismos, ya nos estamos alejando de esa otra persona y estamos dejando de ser auténticos. Entonces, cuando eso sucede, el problema cada vez se va haciendo más grande. Y cada vez es más fácil tener la tendencia de callarnos las cosas en lugar de expresarlas. ¿Me explico? Y vamos perdiendo esa competencia de gestionar la violencia y el problema cada vez va siendo más grande. Esto es clave y pasa absolutamente siempre. Entonces, no dejar pasar esos pequeños detalles en los que podemos realmente decir lo que pensamos. Porque cuando nos lo callamos, luego es mucho más fácil que en el momento más inoportuno y de la forma más salte de cualquier forma. Y de repente todo el mundo dice, ¿pero qué te ha pasado? ¿No? David, que pues porque llevaba no sé cuántos días callado aguantándome esa sensación y sin expresarla. Y entonces se producen esas desregulaciones. Esa frase de Peter Levine que dice, la recuperación de la agresividad es otra característica clave para curar los efectos del trauma. Exacto, ¿no? exacto. O sea, de hecho, en la película Un monstruo vino a verme, Sí. es realmente como la sombra sale de golpe, ¿no? Porque había un trauma, el chaval llevaba un trauma enorme, porque se creía culpable de la muerte de su madre. Sí. Y realmente es una película que yo recomiendo a todo el mundo. Y cuando eres incapaz de sacar esa energía reprimida, pues una de las cosas que hay que aprender es que, como nos diría David R. Hawkins, pues cuando yo me siento frustrado o realmente siento rabia en mi interior, hay que acoger esa rabia, hay que permitir sacarla, hay que establecer un diálogo entre ti mismo y entre ti misma. Bueno, lo que le pasaba al protagonista de esa película es que llevaba tanto tiempo dejándole que le abusaran que un día le pegó una paliza a uno que se pasó 3 pueblos y lo mandó al hospital, ¿no? Y eso también lo podemos trasladar a cada uno de nosotros en nuestra vida de diferentes formas. Y era un chavalito así, ¿no? Y se cargó pero le salió toda la sombra de repente, ¿no? Entonces, gestión emocional, es decir, aprender a expresar aquello que realmente nos molesta y aquello que sentimos es una de las claves. La otra es, que ya lo hemos visto en los ejemplos también, es aplicar comprensión hacia la persona agresora, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y esto con el ejemplo de los presos es clarísimo, es decir, seguramente la persona que está en prisión y que ha cometido un delito, si nosotros hubiéramos vivido su vida, su infancia, su adolescencia, su adultez y hubiéramos tenido todos esos factores y hubiéramos cometido exactamente el mismo acto o el mismo error. Entonces, aplicar esa visión sistémica más allá de ese acto puntual, sino ver a la persona que hay detrás y comprender que es una multiplicidad de factores, es el resultado de un montón de cosas que le han pasado en la vida, es fundamental. Porque al final, cuando deshacemos ese juicio, también estamos restando el impulso violento en nosotros. Entonces, fijaros, debemos observar las conductas de esas personas sabiendo que la mayoría de ellas son resultado de necesidades que no se han cubierto, sobre todo en las primeras etapas de la vida.
Y que el que una persona cometa malas acciones no significa que se trate de una persona malvada. Y esa distinción es importante establecerla. Porque todos cometemos errores, todos cometemos acciones que consideramos negativas, pero no por eso somos malas personas. Y eso es muy fácil entenderlo con nosotros mismos, pero eso es mucho más difícil entenderlo con los demás. Cuando alguien comete un error es muy fácil decirle, ¿ves? Es que es una mala persona. En cambio, cuando nosotros cometemos un error, fácilmente aplicamos la comprensión y la tolerancia. Entonces, lo mismo que hacemos con nosotros, también hay que hacerlo con los demás. Y aplicar esa comprensión es clave. De hecho, a mí me gustaría mostrar un clip de vídeo que teníamos preparado, que tiene que ver con el actor Tom Robbins, que también trabaja en centros penitenciarios y que viene mucho a colación con aplicar esa, vamos a llamarla, mirada limpia con la otra persona, desprovista de juicio, ¿no? Transforming prisoners' lives through creativity is something of great interest to Tim Robbins. He played a prisoner in The Shawshank Redemption, and today runs acting workshops with prisoners in California. The human potential in prison is extraordinary. The creative minds in prison, extraordinary. But we don't think about that. We don't want to think about that. They made a mistake, so therefore, for the rest of their lives, they have to be defined by their mistake. And they have nothing to offer us. Well, that's not true. They have a lot to offer. And having been through what they've been through, they have something to offer from a perspective that very few of us understand. How do you know that having the creative education helps when they're... I know it because I've seen it firsthand. We witness on a regular basis the transformation of human beings by their involvement in the creative process, by them being told, for the first time, some of them in their lives, that that voice inside, that the emotions that they are suppressing are legitimate emotions, that they are legitimate people, that they have a right to express those emotions, that they are not, in this room that we work in, they are not defined by their crime. They are defined by who they are as human beings. And given that situation, given that environment, amazing transformation can happen. And this transformation has a real-world effect. Prisoners who take part in creativity-based programs are up to 80% less likely to reoffend. Es lo que estabas explicando antes. Sí. Fijaros, aquí básicamente lo que Tom Robbins nos está transmitiendo es que en el momento en que dejamos de ver a ese criminal como un criminal, cuando dejamos de definirlo por las acciones que hizo y lo definimos como ser humano que es, más allá de los errores que ha cometido y que podríamos cometer todos, Sí. y insisto en esta idea, hubiéramos cometido seguramente nosotros mismos en sus circunstancias, la transformación de ese ser humano se puede dar, ¿no? La importancia de saber mirar con otros ojos. Con otros ojos. Y el resultado es que la reincidencia de los delitos es un 80% menor. O sea, brutal. Increíble. Brutal. Entonces, fijaros, una frase que viene a resumir es, lo que acabamos de explicar. Dice, por más que queramos negarlo, somos imperfectos. Y esta es otra de las claves. Sí. Sinceridad para con nosotros mismos y para con los errores que cometemos día tras día. Que a veces nos cuesta, nos cuesta mostrar nuestras imperfecciones. Entonces, fijaros, somos seres imperfectos y quizás sea precisamente la sombra, las cualidades que no aceptamos de nosotros mismos, como la agresividad, la vergüenza, la culpa y el sufrimiento, la que nos permite acceder a nuestra propia humanidad. ¿Vale? Al final estamos terminando como hemos empezado. Sí. Esta es otra de las claves, que se llama la catarsis, que es hacer belleza del sufrimiento. Y solo hay que pensar en cuántas obras de arte, en novelas, etcétera, surgen del dolor y gracias al dolor, ¿no? Y eso es una forma de... Esto en psicoanálisis se llama sublimación, que es aprovechar aquella agresividad que tú recibes o aquella violencia para crear algo positivo o algo... Si me permites, tengo que decirlo, sí, David. Sí, por favor. El primer libro que yo siento que escribí con toda mi alma y fue fruto de una gran crisis que tuve en mi vida, se llama... Y que, bueno, escribí un libro que se llama
El observador envía una emoción, que fue un libro que tú te leíste y que te gustó muchísimo. Sí, sí. Y allí expresé la esencia de todo lo que estamos haciendo ahora y se ha ido desarrollando, ¿no? A veces cuando lo cojo y me lo miro digo, pero si ya lo estabas diciendo todo en este libro, ¿no? Sí. Y realmente fue gracias a un dolor y a un sufrimiento que estuve viviendo, ¿no? Y por eso cuando yo... hubo un cambio, ya nunca más volví a ser la persona que era, ¿no? Realmente integré a ese dolor y sufrimiento, me hizo integrar toda esa energía que me recibía, realmente me dio una fuerza que, bueno, ahí está. Ahí está. Y se plasmó en ese libro que se llama El observador envía una emoción, y que, de hecho, la esencia de todo lo que estamos haciendo es aprender a ver el mundo con otros ojos, que es lo que estaba explicando David antes, y cuando somos capaces de ver aquello que antes no podíamos ver, entonces somos capaces de hacer cosas que pensábamos que no podíamos hacer. Por eso es tan importante el cambio de percepción y sobre todo mirar con otros ojos a las demás personas, porque aunque no parezca, lo van a recibir. Se habla muchas veces, las miradas te pueden llegar a matar y las miradas te pueden llegar a salvar, ¿no? Y eso es muy importante. Es verdad, bueno, que tiene que ver con el primer principio que hemos hablado, de aplicar la comprensión. Y por último, que no podía ser de otra manera, pues evidentemente aplicar la inversión de pensamiento, que es lo que hemos ido viendo a lo largo de los ejemplos, ¿no? Que efectivamente cuando aplicamos la inversión de pensamiento, es decir, cuando nos preguntamos qué puedo aprender de esa persona que más odio, que más me agrede, o que digamos, vamos a llamarlo, el enemigo de mi vida, ¿no? En ese sentido, cuando yo hago esa integración y ese aprendizaje, aparece el verdadero perdón. Porque yo ya no estoy viendo a la otra persona y le estoy juzgando por lo que hace, sino que estoy entendiendo que me está transmitiendo un aprendizaje y una enseñanza que tengo que incorporar. Decía Goethe, y le hemos mencionado antes también, y creo que es una frase que viene a resumir esta conferencia. Dice, nuestros amigos nos señalan lo que podemos hacer, pero nuestros enemigos lo que debemos hacer. Entonces, igual que hemos visto con el ejemplo de anterior, o nuestros ejemplos, al final se trata de preguntarse, bien, tengo que empezar a ser un poquito más como aquella persona que me duele. O sea, tengo que ser un poquito más como aquellas personas que realmente odio, no como ellas, sino empezar a integrar en mi personalidad ese impulso que más rechazo. Y solamente entonces estaremos restableciendo no solamente nuestro equilibrio interno, sino el equilibrio del sistema al cual pertenecemos y el equilibrio de las sociedades también a las que pertenecemos. Porque seremos personas más autocríticas, más sinceras, más transparentes para con nosotros mismos y para con los demás, ¿no? Y ya para terminar voy a hacer unas reflexiones, pasas la diapositiva. Sí, y que es para todo el mundo, con eso vamos a terminar, que es unas preguntas de tipo ejercicio que vendría... Pues, que puede aplicar cada uno en su vida, y que después de haber escuchado esa charla, esa conferencia de David y un servidor, pues con el corazón limpio y permitiéndote no justificarte y no cargarte de razones y de verdades, aplicando esa inversión de pensamiento, que aquello que más te gusta o te disgusta, eso tiene que ver contigo. Hay una serie de preguntas que yo os invito a que os la hagáis y que reflexionéis y que no contestéis cualquier cosa, convertiros en observador de vosotros mismos, daos cuenta que tendréis justificaciones para hacer lo que estáis haciendo, no las escuchéis, y son las siguientes. ¿Qué opinión merece una persona como yo? ¿Qué hago mal? ¿De qué te sientes culpable? ¿De qué me siento culpable? ¿Por qué creo que merezco ser castigado o tengo conductas realmente que me perjudican? ¿En qué me avergüenzo de mí mismo, de mí misma? ¿Qué conductas reprimo en mi vida? ¿Y qué violencia recibo de mi entorno? Esta última para mí ya es como que viene a resumir todo. ¿Qué violencia recibo de mi entorno si hago una inversión de pensamiento? ¿Cómo yo me estoy faltando el respeto? ¿Cómo yo me estoy maltratando con todo lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, y para terminar, una frase que me ha venido hacia la memoria, que es muy simple, que es: más vale una vez colorado que 900 amarillo. O sea, una vez enfadarte, a veces un buen enfado pone muchas cosas en su sitio. Sí, y muchas cosas amarillas te puede coger hasta ictericia. Bueno, pues nos despedimos. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Retiramos las disculpas y nada. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias.